Si usted se compromete a aprender, su vida va a tener otra óptica de visión. Porque el problema, créanme, lo que no es el hecho, no es lo que pase. El problema es cómo nuestra mente interpreta las cosas que pasan. Hoy día una señora me decía, estoy preocupada, angustiada por mi hija de 15 años. Yo dije, bueno, ahora hay una nueva línea sexual en eso de los 15 años. Y me dice, sí, es que está enamorada. Y entonces yo le digo, ¿de quién? Me dice, de un chico. Entonces póngase feliz, ¿cuál es el problema? No, que ella es muy chiquita. Y entonces hablando, pero era un drama. Entonces yo le dije, ¿usted sabe a qué edad fue María madre? La madre de Jesús fue María cuando tenía 15 años, fue madre. Tenía 15 años cuando fue mamá. No es que estoy diciendo que estoy a favor de que haya noviazgos muy prematuros. Pero cuando nuestros hijos a esa edad se sienten enamorados, en la famosa obra de Romeo y Julieta tenían 14 y 15 años, nosotros debemos normar el romance, ponerle normas, y entre las normas está que jamás se pueden quedar solos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos miedo. El miedo, que es lo que vamos a tratar hoy día, es una emoción primaria. Y el miedo que nosotros tenemos es porque hemos sido bandidas y creemos que nuestras hijas van a ser iguales. Por eso tenemos miedo. Creemos que van a hacer lo mismo que hicimos nosotros. Pero yo les digo una cosa, el miedo es necesario. El miedo te permite huir del peligro. Si no fuera por el miedo, no tendrías prudencia. Cuando te vas a meter en el mar, miedo a ahogarte te impide que te vayas a una zona demasiado profunda. Si tú no sientes miedo de andar a una velocidad muy alta, de pasar al lado de un abismo, de que aparece un león, etcétera, 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 de que aparece una serpiente, de que de pronto oyes un ruido extraño en la casa, si no tuvieras ese miedo, entonces, ¿cómo te salvas del peligro? El miedo, ¿qué sucede cuando tú ves algo que te asusta? Tu organismo te está diciendo peligro, peligro, peligro. Porque si en este momento aparece un león rugiendo en la puerta de tu casa, tú no vas a pensar nada. Tú vas a saltar o vas a gritar. Puede que hasta te quedes paralizada del miedo. Hay algo dentro de nosotros que cuando percibe el peligro, se dispara. ¿Y qué sucede? Cuando hay un peligro, nuestras glándulas suprarrenales, es decir, unas glandulitas que están sobre el riñón, segregan adrenalina y cortisol. Esa adrenalina y cortisol provoca algunas reacciones. Primera, te empieza a dar taquicardia y empieza a latir el corazón. ¿Por qué? Porque tus músculos necesitan mayor cantidad de sangre y oxígeno para correr. Otra característica, empiezas a sudar. Porque nuestro cerebro inconscientemente empieza a botar agua para que te vuelvas resbaladiza. Te pones pálida porque esa es una manera de pasar desapercibido. Y entonces tu corazón late y empieza a agitarse tu respiración. La sensación de miedo es una sensación en la cual todo tu cuerpo se pone alerta. Bienvenido el miedo. Cuando es un miedo físico, eso es como una montañita, llega al tope y se va. Pero cuando el miedo es mental, te dura toda la vida. Toda la vida te dura el miedo. Y ese miedo mental que tú tienes proviene ¿de qué? De pensar qué va a pasar, qué va a suceder. Entonces el miedo tiene que ver con el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y en tu cabeza tú tienes miedo de quedarte pobre, tienes miedo de quedarte sola, tienes miedo de que te engañen, tienes miedo de quedarte sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese miedo mental, cuando lo tienes de manera constante, produce ansiedad. La ansiedad es un miedo que tú tienes sobre algo que no es real. Yo te pregunto, ¿será eso bueno o será negativo?
Es negativo porque es una emoción secundaria sobre algo que no es real. Pero al igual que vimos la semana pasada, esa ansiedad que te da te está demostrando qué cosas tienes que trabajar sobre un sistema de creencias que lo único que hacen es arruinarte la vida porque la ansiedad te paraliza. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo por ahí un pretendiente, pero ya se imagina que me da miedo. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Será que ese hombre será bueno? ¿Será que, etcétera, etcétera, etcétera? Eso está bien, porque ese miedo me permite ser cauta. Pero si yo empiezo a darle cabeza, cabeza y cabeza, y empiezo a arruinar algo que pudiera llegar, si Dios quiere, a hacer algo agradable, pues mi miedo lo va a destruir. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto esa ansiedad que tú tienes te está destruyendo actualmente? Y estás, lo peor, arruinando el futuro de tus hijos, porque empiezas. Y tú no sabes qué va a pasar mañana. ¿Y cómo sabes si esa chica es buena? ¿Y cómo sabes que es ese hombre? ¿Y ese hombre qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Y tú a dónde te vas, al marido? ¿Y tú a dónde te vas? ¿Y con quién estás conversando? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo te voy a decir una cosa que te vas a poner por premisa hoy día. Porque date cuenta que esto tiene que ver con tu mente en el futuro. Primera herramienta para salir de la ansiedad. La primera herramienta es, tú vas a tener una frase, si tú sufres de ansiedad, que es un miedo no real, tú vas a tener una frase que va a ser clave en tu vida. Y esa frase tiene que ver, no es exactamente como dice la Biblia, pero ahí va. En lo que te copien, en lo que te edifica, en lo que te construye, en lo que te hace bien, en eso tienes que pensar. En lo que te edifica, en lo que te construye, en lo que te hace sentir bien, en eso tienes que pensar. Como dicen hermanos de otras religiones, palabra de Dios. Eso no es palabra mía, palabra del Señor. Por lo tanto, cuando tú empieces a sentir ansiedad, lo primero que tú tienes que pensar es, ¿este pensamiento me edifica? ¿Este pensamiento me construye? ¿Este pensamiento me hace bien? Entonces viene una amiga, vamos a suponer que tú estás poniendo un negocio, y viene una amiga y conversa contigo y todo, y al día siguiente te pone uno igualito en la esquina, copiando todas tus ideas. Y tú comienzas, ¿cómo es posible que me haga eso? ¿Cómo si era mi amiga? Yo te pregunto, ¿ese pensamiento te construye? ¿Ese pensamiento te edifica? ¿Ese pensamiento te hace bien? No. Por lo tanto, no es de Dios tener esos pensamientos. Ese de, ¿cómo es? Piensa mal y acertarás. Eso no es divino. Claro, la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque en el ser humano no hay que confiar. Pero, yo confío en que Dios no permita que las personas que se acercan me hagan daño. Y el que me hace daño, Dios lo va a convertir en un bien para mí y a esa persona Él se va a encargar. Si tú confías en Dios y si tú sabes que Dios está al control de tu futuro, eso me lo dijo ayer mi mamá. Si tú confías en Dios y si tú crees en Dios, ¿por qué es que tienes miedo? Y claro, pues yo puedo ser muy psicóloga y todo, pero la mamá es la que tiene la sabiduría, pues, ¿verdad? Entonces yo me quedé pensando y dije, es verdad. El otro día una amiga me dice, Marta, yo me siento tan mal porque mi marido a todo el mundo le habla mal de mí. Yo le digo, tienes dos opciones, o te separas o déjalo que Dios se encargue. Estaba hablando mal de la mujer. Es que esto, yo no sé si es para reírse o es para llorar. Pero porque hoy día una paciente me contó que le pasó lo mismo. Él estaba hablando mal, estaba en la playa y le cayó un coco en la cabeza, ¿ya? A diferencia de mi paciente, que fue terrible, esa caída de coco, el coco literal se rompió en la cabeza del señor. Entonces imagínense lo que pasó.
Acá no, pues acá le cayó el coco, no se rompió el coco, pero sí le dio un buen golpe. Entonces ella me decía, Marta, es increíble. Yo creo que Dios le llamó la atención. Y yo le digo, ¿y qué le dijiste? Que Dios le había mandado el coco para que se calle la boca. Porque siempre habla mal de ella. Entonces yo les digo, cuando ustedes tengan ansiedad, primero su super frase. Eso que piensa me construye, me hace bien. No, entonces lo descarto. Segunda cuestión, pero tengo que calmar mi corazón. Porque la ansiedad hace que tu corazón late. Es horrible la angustia que tú sientes. Yo saben que yo no me había dado cuenta que yo era ansiosa. Yo pensaba que cuando yo tenía que hacer algo, lo que pasa es que yo quería hacer las cosas rápido, bien. Mentira, cuando tú quieres hacer las cosas rápido, con ese nerviosismo y esa premura, eso es ansiedad. Yo recién lo descubrí no hace mucho, que yo he sido sumamente ansiosa. ¿Ok? Entonces quieres hacer las cosas bien y quieres hacer y no eres capaz de dejar un plato en la cocina porque te da la ansiedad que lo tienes que lavar sobre pretexto de que somos ordenadas. ¿Cuándo el ser ordenada, cuando el hacer las cosas bien es dañino para ti? Cuando eso no te deja ser feliz, cuando te obsesionas. Cuando en lugar de estar compartiendo con tu familia, con tu esposo, con tus hijos que quieren ver algo bonito, no, tú prefieres ir a limpiar, ponerte a lavar los platos y a arreglar la casa. Deja la casa sucia, que no va a pasar nada y diviértete con tu familia. Que mañana esos hijos se te van y ese marido se te muere. Y después, pues, todos a limpiar. Pero a veces somos tan obsesivas y nos da ansiedad. Entonces yo me doy cuenta que cada vez que yo tengo que hacer un trámite, empiezo como que se me acelera el corazón. Ya la detecto y entonces inmediatamente aplico a ver, eso me construye. A ver, eso me hace bien. Pero si Dios está al control, si ustedes han leído todos los devocionales que hemos puesto en Unidas Podemos durante este mes, hemos estado hablando del miedo y cómo el miedo te paraliza. Pero ¿quién está al control? A ver, ¿quién tú crees que está al control? Dios está al control. Por más que te preocupes, por más que pienses, hay un dicho que dice, el hombre hace planes y Dios se ríe de ello. El 2020 era el año en que yo iba a viajar a República Dominicana, nos íbamos a ir a Japón con mi esposo, teníamos los planes, íbamos a ir a un montón de unos conciertos bonitos de música clásica, que de ópera, que no sé qué, que le gustaba, compramos los tickets y todo. Todo era a partir del 25 de febrero. Y el 19 de abril se murió. Todo lo que planeamos. Ustedes saben cómo fue el 2020. Todos nos quedamos en casa y aquí estamos. Ustedes se hubieran imaginado quedarse un mes metidas en la casa sin hacer nada. Y lo hicimos. Y aquí estamos. De nada te sirve. De nada te sirve. Tú puedes pensar, yo tengo una meta. Mi meta es ser feliz. Mi meta es, yo no sé cuál sea tu meta. Mi meta es ser feliz. Mi meta es tener paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, tú dices, a ver, voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá. Pero tienes que entender que la vida te va a sorprender y no te puedes llenar de ansiedad. Y en el camino tienes derecho a cambiar de idea. No te obsesiones con las cosas. Cuando tú quieres hacer algo y tú estás pensando algo en el futuro y hay algo que te dice que no está bien, cambia de planes. No nos volvamos obsesivos. Lo único que tenemos es este presente. Entonces no nos llenemos de esa ansiedad. Y lo he aprendido. Tengo que ir a hacer un trámite en el Consulado de República Dominicana. Y yo estaba, ay, tengo que sacar la cita, ay, tengo que sacar la cita. ¿Y para cuándo sé que me van a dar cita? Llevo 2 meses pensando para cuándo es que me van a dar la cita. Ay, y si no puedo ir, ay, la cita. Bueno, hoy día he mandado no sé cuántas mails, no me contestaron. Llamé por teléfono y yo estaba, ¿a qué hora me contestan? Eso que espere un momento, nuestros operadores están ocupados. Qué cansón que es escuchar eso. Al cabo de 20 minutos me contestan. Le digo, señorita, necesito una cita para hacer unos poderes. No, para hacer poderes no necesita cita. Venga, nada más. O sea que me he pasado 2 meses sufriendo para pensar cuándo es que me van a dar la cita y si esa cita coincidía en que yo estuviera aquí en Nueva York o tenía que viajar, angustiada, ansiosa, y nada de eso se dio. El 85% de tus preocupaciones nunca se hacen realidad. La ansiedad no sirve para nada. Ahora bien, entonces tengo la frase, segundo paso.
respiración, porque tengo que lograr que el corazón se calme. Porque esa agitación del corazón no se va a ir. Cuando es algo, cuando es miedo, se va. Pero cuando es ansiedad, te puede dar un ataque de ansiedad terrible y te puede durar horas. Y vas al hospital pensando literalmente que te vas a morir. Y te dicen, no tienes nada, tiene un ataque de ansiedad. Entonces, coges tu mano y empiezas a respirar. Despacio, lo botas. Lo botas. Respira despacio. Y así terminas la mano y regresas. Entre ir y regresar es una vez. Lo repites 5 veces. Ir, regresar 1. Ir, regresar 2. Ir, regresar 3. Ir, regresar 4. Gloria, te me acuestas a dormir apenas terminemos. Ir y regresar 5. ¿Ok? Cuando hayas hecho eso, la segunda vez ya tu corazón fue tranquilizado porque la respiración maneja los latidos del corazón. Entonces, al tú bajar la respiración, disminuyen los latidos de tu corazón y entonces tu organismo se va a calmar. Entonces, tenemos la frase, segundo, tenemos la respiración e inmediatamente te pones a hacer ejercicio. Así que pones música, te pones a saltar, te vas al parque a correr. Tienes que hacer algo físico que te permita distraer tu mente, porque la mente se te va a ir a crear nuevamente la ansiedad. ¿Ok? Termina de hacer el ejercicio físico y ahora sacas todita la ropa del closet y te pones a organizarla. La mejor manera de contrarrestar la ansiedad es ponerte a hacer algo. Ponerte a hacer algo. Entonces, ya fuiste, le repetiste la frase, hice la respiración. Antes que me venga, me voy a pegar un trote, 15 minutos, corro, camino, pongo música y ahora sí, voy a sacar todos los platos, todas las ollas, voy a lavar todo, voy a limpiar todo. ¿Por qué? Porque esa actividad, mira, ya vas a estar tan cansada que no te va a quedar ganas de hacer ansiedad, de tener ansiedad. Por ese lado, estamos haciendo, primero, acto espiritual, repetir la palabra de Dios y entender lo que dice Mateo cuando dice que no te afanes por el mañana, por lo que ha de venir, porque Dios está al control. Dios está al control de todo, todo lo soluciona, todo. Yo tenía que vender algo y yo, ay, la angustia, usted sabe, como soy ansiosa, la ansiedad de que hay que vender. Y no salía el papel, Y cuando sale el papel, eso que tenía que vender valía 3 veces más. Dios tan bueno lo detuvo para que yo pueda ganar eso. Dios lo hace. Me están invitando a un lugar que si no es el pasaje, que si no es, bueno, un montón de trabas. Y yo tengo separado ese espacio y he dejado no he ido a otras iglesias por tener ese espacio. Y al final no se dio. ¿Y qué dije yo? Ay, qué lindo, Dios me mandó a descansar. Cuando no te salga algo, Dios te está diciendo que eso no te era conveniente. No insistas. No insistas. Si tú has hecho tu parte y no sale y no resulta, no insistas. Dios está al control. Dios sabe lo que hace. Esa ansiedad se va alimentando por tener la mente en futuro. Ahora, espiritualmente, sabemos que Dios está al control y vamos a repetir nuestra frase de que si ese pensamiento no te construye, hay que descartarlo. Viene la parte de que vas a hacer ejercicio, te vas a poner a hacer una actividad física, vas a arreglar el closet, los platos, lo que sea. Viene la otra parte, que es súper importante. Tu organismo responde según la alimentación. ¿Ok? Hay algo mágico que se llama los 8 remedios naturales, que yo los voy a invitar a Jennifer que por favor
los compartas en el grupo. ¿Cuáles son? No en este momento, mañana, pasado mañana, los 8 remedios para que tú no padezcas de emociones secundarias. ¿Ok? Gracias a la cual nosotros también, a pesar de que son negativas, nos enseñan qué parte tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar el hecho de que tenemos poca fe. Si tenemos ansiedad, tenemos poca fe. Y en el hecho de que tenemos que creerle a Dios. Pero la alimentación es bien importante. Comer comida que estimula mal nuestro organismo, como es la comida picante. La comida picante para las bellas mexicanas que están aquí alteran los nervios, alteran la mucosa gástrica. Y una de las primeras cosas que sucede con tu organismo cuando tú estás ansiosa es que al segregar el cortisol y la adrenalina, esas sustancias lo primero que afectan es el estómago. Entonces imagínate un estómago irritado que encima recibe esa dosis de ansiedad. Literalmente nos enfermamos. Y otra cosa que debemos consumir y que ustedes deben consumir es el omega 3. El omega 3 te da un equilibrio para que tú puedas tener un organismo que no desarrolle estas patologías. ¿Por qué? Porque son los pensamientos los que enferman nuestro organismo. Casi siempre alguien que ha tenido abuso sexual desarrolla cáncer al seno, cáncer al útero. Casi siempre una persona que padece de miedo tiene gastritis, colitis. Casi siempre una persona diabética no le ha ido bien en el amor. Entonces los pensamientos enferman, pero los pensamientos también dependen de cómo funcione tu cerebro. Y si tu cerebro no recibe la cantidad de agua adecuada, el alimento adecuado, el aire adecuado, el descanso adecuado, tu mente no reacciona de manera adecuada. Y lo que es peor, a través de tu mente Dios te habla, pero ¿cómo te va a hablar si tu mente está sucia, si tu mente está contaminada, si tu mente no está descansada? Entonces, si ustedes, la vez anterior les hablé de la tristeza y la depresión, ¿verdad? De eso les hablé la vez anterior. ¿Estoy bien? Ok. Pero si ustedes pusieron en práctica lo que yo les dije, ¿ya? Y hoy día que estamos hablando del miedo y la ansiedad, si ustedes ponen en práctica y no logran, pero poner en práctica es que todos los días hago esto. No es que, ay, lo hice hoy día, de ahí cuando me vuelva a dar. No, no, todos los días, ¿ya? Si tú no haces eso, si tú lo haces todos los días, me entró un mensaje y me distraje. Si usted lo hace eso todos los días y no logra, el dolor y el sufrimiento, perdón, la vez anterior hablé del dolor y el sufrimiento, ok, cómo nuestra mente creaba el sufrimiento, gracias. Hoy día estamos hablando, dolor y sufrimiento la primera vez, hoy día estamos hablando del miedo y la ansiedad, ok. Si ustedes al hacer estas cosas no logran superar lo que tienen, mis damas, tienen que ir al psiquiatra. Tienen que ir al psiquiatra. Pero ustedes tienen que ir a un psiquiatra que, por favor, sea un profesional acorde a su creencia. Si usted es cristiana evangélica, búsquese un psiquiatra evangélico. Si es protestante, vamos en protestante, estamos los adventistas, los evangélicos, creo que también los mormones, la religión que usted tenga. Busque un profesional que crea en Dios. Busque a alguien que realmente esté acorde a su creencia. Porque de lo contrario, si usted va y le dice al psiquiatra ateo, yo estoy encontrando la fuerza en Dios, no, señora, tome la pastillita. Ahora, si eres atea, yo no creo que si eres atea estés en el grupo Unidas Podemos. Pero si eres ateo, bueno, pues búscate un ateo, porque si te vas a ir a un profesional que cree en Dios, te va a pensar que no sirve. No creo que aquí haya alguien ateo, porque si no, no me estaría aquí sirviendo. Entonces, si a pesar de todo esto, tú no logras vencer tu ansiedad, que saben que sí se puede, busquen ayuda profesional. La semana pasada, dolor y sufrimiento,
se me borró la grabación, pero yo hice, el día domingo, yo hice una grabación del dolor y sufrimiento, está en mi canal YouTube. Esta no se va a borrar, ¿ok? Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan del tema y salgo de mi canal YouTube para escuchar sus preguntas.